Ahora bien, con el fin de continuar con nuestro trabajo, hablaremos de lo que es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es en sí el derecho que se tiene de poder apropiarse de un bien o un objeto. Está relacionado de manera directa con aspectos económicos y sociales, y a la vez está relacionado con el uso, disfrute y disposición de un bien. Nuestra Constitución no prevé la propiedad privada como un derecho fundamental, tal y como lo señala el doctor Miguel Carbonell en su obra, cuando dice que el texto del artículo 27 constitucional no contempla la propiedad privada como un derecho fundamental, sino más bien como una garantía institucional, es decir, como una institución que deberá prever el legislador, respetando los rasgos que la definen según la costumbre y la teoría que le son aplicables. A su vez, Serna nos dice que el concepto de propiedad originaria deriva de diversos tipos de apropiación de bienes permitidos por el sistema jurídico mexicano. Esto es, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Ahora, para continuar, hablaremos de los elementos, bienes que tutela y el fundamento constitucional del derecho de propiedad. Como ya le hemos comentado anteriormente, el fundamento constitucional del derecho de propiedad está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de propiedad tiene ciertas características. Es un derecho absoluto porque le otorga a su titular un poder total e ilimitado dentro de las restricciones legales. Es exclusivo porque únicamente resulta atribuido al propietario y por tanto excluye a terceros. Es perpetuo porque dura mientras subsiste el titular o la cosa misma. Es un derecho elástico porque atribuye un número de facultades que pueden ser restringidas, aumentadas o disminuidas. Y es abstracto ya que va más allá del simple suma de facultades. A la vez, el derecho de propiedad se puede dividir en dos modalidades. Una que es el derecho de propiedad público, que es un derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. Son los bienes que son del Estado o de algún organismo de la administración pública. O privado, que es el poder jurídico que ejerce una persona en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovechar totalmente el sentido jurídico. Además, los elementos que componen el derecho de propiedad son los elementos que componen los bienes mismos. Para realizar la clasificación se puede tomar en cuenta que son bienes muebles o inmuebles, presentes o futuros, consumibles o no consumibles, genéricos o específicos, compuestos o simples, divisibles o individuales. Ahora hablaremos de un claro ejemplo de la violación del derecho de propiedad. Desde el punto de vista existencial, no hay duda de que existen derechos humanos mucho más importantes y éticos que el de la propiedad. Pero esta es una cuestión que trasciende a la moralidad y a la ética, porque cuando se producen las violaciones al derecho de propiedad o cuando recurrentemente se anteponen otros derechos sobre el de la propiedad, se daña profundamente la economía de una nación con consecuencias sociales muy duras para sus pobladores. Un claro ejemplo que podemos ver son en las manifestaciones que se han celebrado en los últimos días en la Ciudad de México o en el estado de Guerrero por las marchas en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, de Iguala. Si bien es cierto, los manifestantes tienen el derecho de manifestarse, vaya la redundancia, el grupo de anarquistas que ha infiltrado estas manifestaciones han atentado directamente contra el derecho de propiedad, ya que directamente destruyen la propiedad de mucha gente en su paso en esas manifestaciones, quemando carros, destruyendo negocios, pintando edificios, lo que ocasiona un daño a la economía y al patrimonio de esos ciudadanos. Es por eso que estos tipos de actos vandálicos son un claro ejemplo del derecho de propiedad. Por último, hablaremos de los medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales. Como ya lo comentamos con anterioridad, en el 2011, la legislación mexicana sufrió una modificación trascendental en uno de sus puntos, como lo comentamos, en lo que respecta al juicio de amparo y al control de convencionalidad. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional de ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como los tratados internacionales de los que México sea parte, de los actos de todas las autoridades nacionales cuando estos violen
los referidos derechos fundamentales y sus garantías. El juicio de amparo mexicano se encuentra fundamentado y regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo. El juicio de amparo se basa en la idea de la limitación del poder de las autoridades gubernamentales, la cual jurídica, lógicamente, resulta la decisión de la soberanía que en los primeros artículos de la Constitución garantizan los derechos fundamentales. En la actualidad, existen diferentes actos que se encuentran fuera de la acción del juicio de amparo, situación que ha sido duramente criticado por diversos juristas debido a que el amparo, como instrumento jurídico de protección a los derechos fundamentales, debe ser accesible para garantizar un Estado de Derecho. En México es por ello que la forma de defender y salvaguardar los derechos fundamentales es a través de este juicio. Como podemos ver, para concluir el tema que hemos tratado el día de hoy, que los derechos fundamentales, los derechos humanos son esenciales para la vida democrática de un país y para el desarrollo integral de las personas. Es por ello que los temas tratados el día de hoy, que es el derecho de seguridad jurídica y el derecho de propiedad, no son excepción. Esperemos que estos derechos, al igual que los otros que consagra nuestra norma suprema, sigan siendo respetados. Gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos internacionales que siguen interfiriendo para que en México y en el mundo entero sean protegidos dichos derechos. Muchas gracias.